Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos han oído hablar de un grupo de comediantes guatemaltecos que se llama Los Tres Huitecos? Sí, ¿verdad? Todos lados hemos oído de los Tres Huitecos. Ellos son los que pusieron de moda aquella palabra. Y me dije a mí mismo alaba al Señor. Eso es precisamente lo que David hace en el Salmo 103. En el Salmo 103, David empieza diciendo: alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Con quién está hablando David allí? Consigo mismo. David está diciendo a sí mismo: alaba alma mía al Señor. Todos hablamos con nosotros mismos alguna vez, ¿sí o no? Hablamos con nosotros mismos y decimos: ala, qué buen negocio el que me eché. Me va a ir bien con este negocio. Qué inteligente soy. Uno habla consigo mismo. O a veces las señoras invitan a comer a la familia y cuando presentan su comida y la gente hace gesto de ay, qué rico huele, y empiezan a ver las señoras que les gusta lo que se comieron. También ellas hablan consigo mismas y dicen: qué buena soy para cocinar, los tengo comiendo de mi mano. Qué importante es que cuando nos hablamos a nosotros mismos, nos hablemos palabras de fe, de esperanza, porque estamos viviendo en una época que se presta para que nos hablen todos de temores, de miedos, de violencia. La primera plana de la prensa libre de este domingo precisamente resalta ese miedo que tiene la gente. Se han estado haciendo investigaciones y encuestas. Dice allí: todos tienen miedo. ¿Todos tienen qué? Pero ¿y todos los que tienen al Señor? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? Diga conmigo: Dios no me ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. No debemos tener miedo, porque el miedo paraliza, el miedo destruye, el miedo neutraliza y aniquila a las personas. Cuando era niño leía un pequeño libro que se llamaba Las Fábulas de Esopo, y en una de esas fábulas leí una que decía que la peste iba para Bagdad a matar a 500 personas. Y el peregrino se encontró con la peste y le dice: ¿a qué vas a Bagdad? A matar a 500 personas. Por allá se enteró el peregrino que no habían muerto 500, habían muerto 5,000. Y le reclamó después a la peste cuando se encontró con ella: me engañaste, dijiste que ibas a matar a 500 y mataste a 5,000. Y le respondió la peste: no, yo maté a 500. Los demás se murieron del miedo. Y eso es lo que puede pasar hoy en día, con el miedo que causan los secuestros, que causan los asaltos, que causan los asesinatos, que causan las noticias que vemos por todos lados. Que Corea del Norte ataca a Corea del Sur, que Corea del Sur se une a Estados Unidos para hacer movimientos militares allí, que ciudades como
Monterrey, que hace 5 años eran las más seguras, ahora son de las más inseguras del mundo, porque el narcotráfico ha llegado, porque hay violencia, porque hay guerra, porque hay temor, hay muchos problemas en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero ¿qué? Confíen, confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen que el Señor ha vencido al mundo? Sí, hermanos, el Señor ha vencido al mundo. El Señor vivió en una época peor que la nuestra, porque Él vivió en una época en la que Israel estaba sometido por el imperio romano y estaban sojuzgados y crucificaban por cientos a los opositores al imperio romano. ¿Saben una cosa? El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él está aquí y ahora para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos. Claro, nosotros oímos los radionoticieros, vemos los telenoticieros, leemos los periódicos, conversamos con los amigos. Y la conversación gira alrededor de, fíjate que a fulano lo asaltaron. Fíjate que a mí me robaron, fíjate que... Y entonces empezamos nosotros a vivir en una angustia increíble. David estaba en una situación similar. Su suegro lo quería matar. ¿Saben quién era el suegro de David? Saúl, el rey de Israel. Y el rey de Israel tiene a su cargo un ejército. Y cuando usted está acosado por todo un ejército, tiene razón para sentirse temeroso. Y por eso David dice, alaba alma mía al Señor. Cuando usted oye todo lo que oye, cuando usted lee todo lo que lee, cuando usted mira todo lo que mira, recuerde el Salmo 103. David dice, alaba alma mía al Señor. O de su boca salen palabras negativas, palabras pesimistas, palabras derrotistas, o empiezan a salir de su boca palabras de ánimo, de fe, de esperanza. No se deje influenciar por pensamientos destructores como el que hizo popular el famoso Vargas Vila, que decía, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. ¡Qué desgracia! Llegar a tal derrotismo que pensemos que la situación está tan difícil que mejor nos quitamos la vida. Pero no es así, hermanos. Cristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, las circunstancias son adversas, pero por eso que tenemos que obligarnos a que de nuestra boca no salgan quejabanzas, sino que salgan alabanzas. Alaba, alma mía, al Señor. Ya no te quejes, ya no murmures, ya no critiques, ya no censures. Ya no expreses amarguras, ya no hables de tristezas y de dolores. Alaba, alma mía, al Señor. Una persona que alaba al Señor es una persona que se va a ir condicionando y preparando para vencer. Cuando se junta el clásico español del Real Madrid y el Barça, antes de que entren al campo de juego, los entrenadores tienen que sentarse con los equipos y hay personajes contratados solo para que les vayan a motivar, para que les vayan a animar, para que les vayan a dar condicionamiento mental positivo.
Porque aquel que piensa que va a perder un encuentro deportivo lo pierde en la mente antes de llegar al campo. Israel se había derrotado antes de entrar al campo de batalla con solo ver al gigante Goliat. Y el gigante Goliat dijo: yo voy a enfrentarme a uno de ustedes, y el que venga y venza de los dos ganará la victoria para su nación. Y desde el rey Saúl hasta todo el ejército de Israel, todos se vieron vencidos con solo ver el tamaño del gigante. Mentalmente ya se derrotaron. En eso apareció un jovencito, adolescente, con una canasta llena de quesos que su papá le había mandado al capitán, que estaba a cargo de sus hermanos, para averiguar cómo estaban. Y cuando él llegó, como todo jovencito, típico chute. En Guatemala chute le decimos a aquel que es metido, entrometido, curioso. Empezó a averiguar, ¿y qué pasa? Porque encontró que la situación del ejército de Israel, el que iba a luchar por bendecir y proteger a la nación, todos estaban escondidos, asustados, temerosos. Y David le dijo: ¿y qué les pasa? ¿Por qué están así de miedosos? En vez de sentirse David apoyado por el ejército, se haber sentido decepcionado del ejército. ¿Cómo es posible que ustedes estén cobardemente hablando de derrotar? Por 40 días los había desafiado el gigante y ya los había vencido aquí en su cabeza. Ya ellos decían: no podemos, es muy grande, es un gigantón, no vamos a vencer. Pero David apareció con otra manera de pensar. David dijo: yo no le tengo miedo a este. Yo no le tengo miedo a este incircunciso. Cállate, mano. No le tengo miedo, de verdad que no le tengo miedo. Si yo me he enfrentado allá al león y al oso para defender a mis ovejas, y el Señor me ha ayudado a vencer, ¿cómo no me va a ayudar a vencer a este gigantón? El pensamiento es tan grande que me puede matar. Así pensaban todos los del ejército israelita. Pero David dijo: es tan grande que no puedo fallar. Porque él pensaba en lanzarle ¿qué? Una piedra. Era típico muchacho chapín, que anda allá en el pueblo tirando con onda todo el tiempo, hasta que se vuelve experto. Y cuando agarra la onda sabe que si le ponen allá el blanco, él tira y le da. Y así dijo: no era onda de este tipo, pero era onda de estas. Y la soltaba y no fallaba. David por eso se exhortaba a sí mismo, diciendo: alaba, alma mía, al Señor. Y antes de enfrentarse a una realidad como la del gigante Goliat, David él mismo hablaba y decía: no, si el Señor que me libró del oso, el Señor que me libró del león, el Señor que me libró de aquellos enemigos, también me va a librar de este incircunciso. Y usted mismo tiene que recordarse a sí mismo: el Señor que me libró de aquel problema, el Señor que me libró de aquella hipoteca, el Señor que me libró de aquella extorsión, el Señor que me libró de aquel estafador, ese mismo Señor me va a librar ahora de los problemas que están rodeándome en este momento, por gigantescos que sean. Vamos a salir adelante, vamos a vencer, mis hermanos amados, vamos a salir triunfantes. Por eso dice: alaba a mí al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No se enfoque en los problemas que hay ahorita, enfóquese en los beneficios que ya recibió. No se enfoque en los millones que le van a entrar, enfóquese en los que ya le entraron. Dele gracias a Dios. Ay, que no tengo para el pavo, pero ya se comió un montón de vacas. De filete en filete, usted se comió quién sabe cuántas vacas en la vida. ¿Y por qué pide repetición? ¿Ya se puso a pensar usted cuántos quintales de frijoles se ha comido? ¿Cuántos quintales de maíz se ha devorado? Porque usted no es de una o dos tortillas, es de un muñeco de tortillas.
Pero el Señor que le ha provisto a usted los frijoles, el maíz, las tortillas, el pan, el café, el azúcar, todos los días de su vida le va a proveer para hoy el pan cotidiano, y para mañana seguro que le va a proveer también, porque Dios siempre fielmente provee lo que nosotros necesitamos. No se asuste por el futuro. Una de las frases que me impresionó leyendo este artículo de Todos tienen miedo es que hoy nadie tiene envidia del futuro, porque no saben que en el futuro Cristo nos espera a todos nosotros. Nosotros sí sabemos que vienen tiempos mejores, porque Cristo nos ha prometido mejores cosas cada día. Así como la aurora va en aumento, nosotros vamos creciendo hasta que el día es perfecto. Dios tiene más y mejores cosas para cada uno de nosotros que confiamos en Dios nuestro Señor. Sí, mi hermano, anímese, sacúdase el miedo, sacúdase el temor. Dice la Biblia acá en el siguiente versículo del Salmo 103: Él perdona todos tus pecados. Esta es una de las situaciones más delicadas de todo ser humano, porque todo ser humano es pecador, todo ser humano es celoso, es envidioso, es mal hablado y cuánta cosa más. Aquí, caras de ángeles, vemos pecados pasados, desconocemos. Pero no importa los pecados que usted y yo hayamos cometido. ¿Cuántos saben que el Señor ha perdonado nuestros pecados? Mis hermanos amados, leí la historia de Martín Lutero, que cuando él estaba bajo la presión de la reforma de la iglesia, atacado por la iglesia entera y con muchos enemigos deseando matarlo, allá en una de sus habitaciones, la presión fue tan fuerte que tuvo una visión del diablo. Se le apareció el diablo. Él le dijo: Martín Lutero, pero ¿por qué estás haciendo estas cosas? Si vos sos un pecador. Y en la pared le empezó a escribir una lista de pecados. Tú hiciste esto. Y Martín Lutero decía: sí. Y tú hiciste esto. Decía: sí. Y tú hiciste esto. Y una gran lista de pecados. En eso él tomó un frasco con tinta roja que estaba allí en su escritorio, la tomó y con fuerza la lanzó en contra de esa pared donde él veía esa lista de pecados. Y dijo: es cierto, yo cometí esos pecados, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, me ha limpiado de todo pecado. ¡Aleluya! Sí, hermano, quizás usted estafó a 7 viejitas. Quizás usted hizo muchos abortos. Quizás usted abusó de algunos niños. Quizás usted explotó a algunos trabajadores. Quizás usted engañó a algunas mujeres. Quizás usted hizo muchas cosas que le avergüenzan hoy en día. A lo mejor debe 7 ayotes. En Guatemala significa que mató a 7 personas. Quizás usted es responsable de muchas injusticias. Pero si usted ha reconocido sus pecados y se ha arrepentido de sus pecados, Dios le ha perdonado todos sus pecados. Y eso, hermano, es un beneficio extraordinario. Poder dormir en paz porque usted fue perdonado de todos sus pecados. ¿No es eso maravilloso, hermano? Yo bendigo a Dios que yo me acuesto y mi esposa siempre me cuenta que me duermo luego. No sé si me está reclamando o me está contando, pero yo tengo la dicha de poner la cabeza en la cama y quedo profundamente dormido. Así tenga que pagar millones el día de mañana por algún proyecto en el que estamos metidos. Y yo tomo muy en serio: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Amén, hermanos.
Pastor, me decía un hermano, ¿y cómo puede usted dormir con semejante responsabilidad y todo lo que tiene que pagar? Es que no soy yo el que lo voy a pagar, le dije. Es Dios el que nos va a dar el dinero. Y Él ya lo depositó, ¿sí? ¿En dónde? En las cuentas de ustedes, le dije. Ahí está el dinero, en las cuentas de ustedes. Yo solo estoy esperando que ustedes hagan el cheque y lo entreguen a la obra del Señor. Yo solo estoy esperando que ustedes tomen el sobre y digan: aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, aquí está mi promesa de fe, y de paso hoy voy a dar el doble de diezmo porque Dios me ha bendecido tanto. Entonces yo, tranquilo, Camilo. Hermanos amados, Él perdona todos nuestros pecados. Porque aquí, hermanos, si oyéramos las historias de cada uno de los que estamos acá, nos escandalizaríamos de los pecados que cada uno ha cometido. Pero lo hermoso es que Él perdona todos nuestros pecados. Y me impresiona que no solamente nos los perdona, sino que dice ahí en el versículo 9: no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No se parece a usted, que no perdona nunca, porque usted dice: yo perdono pero no olvido. Pastor, me dijo una vez, tengo una esposa histórica. ¿Será histérica, hermano? No, histórica, porque cada vez que discutimos me recuerda la historia de mi vida y de todos mis errores. Parecen discos rayados, no pasan de allí. Mis hermanos amados, cuando Él nos perdona, de veras olvida. Un miembro de una iglesia presbiteriana, de aquellas donde usted entra y se oye el zumbido de las moscas nada más, ¿verdad? Este hermanito estaba tan emocionado con el Señor, feliz con el Señor, que este hermanito, en medio del servicio, se oía algo que le llegaba a su corazón. Él decía: gloria a Dios, aleluya. Y un día iban a llegar los supervisores de la iglesia, los jerarcas de la denominación, y el pastor le dice: hermano, si usted hoy en la noche se pone a gritar alabanzas al Señor, me va a meter en problemas, hermano. Hágame el favor, no diga nada, y le voy a regalar un par de zapatos, porque además era descalzo pero contento. Esa noche, cada vez que él sentía ganas de decir aleluya, mis zapatos decía gloria a Dios, se aguantaba. Por dentro gritaba todo lo que quería, pero miraba sus zapatos nuevos ya puestos ahí. De repente el predicador leyó este pasaje del versículo 11 y 12, donde dice, desde el 10 dice: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente. Y entonces este hermanito dijo: no, el Señor me ha perdonado tanto, ha lanzado mis pecados tan lejos que nadie los va a encontrar. Pega el grito y dice: con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Hermanos, con zapatos o sin zapatos, alabemos al Señor. Con carro o sin carro, alabemos al Señor. Con gran cosecha o poca cosecha, alabemos al Señor. Con mucha salud o con poca salud, alabemos al Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. Bendito sea su nombre. La gente se asusta cuando estamos en la funeraria y en vez de estar chillando a moco tendido, estamos cantando. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor.
Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Y el morir es ganancia. Usted no se aflija si se muere, hermano. Se acabó el afán, la ansiedad, el estrés. Ya no hay que inscribir a los hijos para el colegio. Ya no hay que comprar los útiles. Ya no hay que ir a pagar la hipoteca. Ya no tiene usted que conseguir para pagar sus importaciones o cobrar sus exportaciones. Usted está en la presencia del Señor, alabándole con todo su corazón. Pero empiece a practicar aquí. Por eso David dice: alaba, alma mía, al Señor. Te levántese en la mañana, hermana, alabando al Señor. Maneje su carro por el tráfico intenso, alabando al Señor. La ventaja de hoy en día es que todos hablan solos. Ahí andan con el celular prendido, hablando solos. Pues usted también, aunque no tenga celular, alabe al Señor. Él perdona todos nuestros pecados. Pero además dice: y sana todas tus dolencias. ¿Cuántos han estado enfermos alguna vez? ¿Cuántos han recibido sanidad del Señor alguna vez? Mire que es una maravilla lo que Dios hace. Dios sana. Ayer por la mañana que tuvimos nuestro desayuno para premiar a los voluntarios y agradecerles su trabajo. Tenemos más de 3,000 voluntarios aquí en la Fraternidad Cristiana. Un aplauso para todos los voluntarios. Bendiga a Dios a todos estos hermanos voluntarios. Hice el intento de pasar mesa por mesa saludando y abrazando. No llegué ni a la cuarta parte. Pero en una mesa me dice una joven señora: pastor, le tengo una buena noticia. Sí. ¿Se acuerda que mi mamá se estaba muriendo de cáncer? Sí. ¿Se acuerda que hace rato que venimos luchando por eso? Sí, yo me iba a decir se murió, pensé que me iba a decir. ¿Y usted no fue o algo así? Pero no, me dice, le hicieron esta semana su examen de cómo le controles tumorales. Y está sana, pastor. No tiene nada de cáncer, pastor. ¿Por qué? Porque Él es el que sana todas nuestras enfermedades. Imagínense ustedes que yo tenía alrededor de unos 16 años, era joven y bello. Y de pronto en la iglesia llegó una mujer enferma que tenía 20 años de padecer un problema en la piel. Y andaba como que era mujer antigua con su gran manto tapado. Porque todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, botaba costras. Estaba muy enferma. Y algunos hermanos ya no querían ir a la iglesia porque ahí se quedaba a dormir, y en la banca donde ella se sentaba, sola se sentaba. Y de repente aparezco yo con una enfermedad parecida a la de ella. La enfermedad de ella era incurable. Habían mandado a Estados Unidos sus muestras, no habían logrado curación, la habían desahuciado, y de pronto aparezco yo con una comezón en las piernas, predicando en Patzún una noche. Me rasqué y me rasqué, porque qué rico es rascarse, ¿verdad? Pero otro día tenía amarillas las piernas, hinchadas, fiebre, dolor. Tuvimos que llamar a la capital y me fueron a traer en un carro, porque ya no podía dar ni un paso. Me trajeron a la capital de regreso y me llevaron a mi casa. Y ahí estuve como 3-4 meses encerrado en mi casa, porque la doctrina que me enseñaban en ese entonces era que no había que usar medicina, solo fe, nada de medicina. Así es que sin medicina, terrible. Ahí estaba. Llegó el momento en el que estaba tan enfermo que me levanté una mañana que me sentía así todo con los ojos chiquitos. Me miro en el espejo y parecía un gran japonesón. Me había hinchado. Y en vez de ponerme a llorar, me puse a reír. Me puse a reír de mí mismo y me dije a mí mismo,
Alaba al Señor. Hermanos, durante esos meses de enfermedad, de enclaustramiento, de soledad, ni me visitaban mis amigos, ni siquiera los compañeros de la escuela bíblica con los que estudiaba. No llegaban. ¿Por qué? Tenían miedo al contagio. Solo mi mamá estaba ahí, la pobrecita, bañándome con agüitas de no sé qué cosas y haciendo todo lo posible. Empecé a orinar negro. Y entonces ya el rumor se regó. El Jorgito López Ixcamica se va a morir. Se va a morir. Pero un día llegaron los ancianos de la iglesia, un domingo. Llegaron a mi cuarto y empezaron a orar por mí. Y un hermano de ellos dio una profecía. Dijo: el Señor dice que esta semana te va a levantar de la cama, porque tú eres un siervo escogido en su obra. Aquí estoy vivito y coleando, hermanos, porque el Señor me sanó. Sin una sola pastilla, sin una sola inyección. Hoy en día no le digo yo que no use pastillas y que no use inyecciones. Hay milagros médicos a través de las medicinas. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando viene algún malestar por allí, yo tengo que decir como David: alaba, alma mía, al Señor, porque Él sana todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Él sana, mis hermanos. Cuando se enferme su hijo, póngale las manos. El otro día un miembro de la iglesia sufrió la pérdida de su hijo. Un vehículo ahí en los próceres pasó y su hijo iba atravesándose los próceres, lo atropelló y lo mató. Niño como de 10 años. En el velorio llega uno de los ancianos y le dice al hermano: dice el Señor que te va a dar otro hijo varón. Y el hermano por dentro dijo: hoy sí se chanfleó el anciano, porque a mí ya me hicieron la vasectomía, ya me metieron tijera allá abajo, ya no las polainas, de dónde telas si no hay arañas, podríamos decir. Bueno, pero de todos modos se fue de viaje a Estados Unidos con su familia. Se fueron, aprovecharon para ir a hacerse un examen a ver si se podía revertir la operación. Lo examinaron, le dijeron: no se puede. No se puede, le dijeron. Bueno, pues no se puede. Se fueron a un parque y estando en un juego mecánico en un parque con sus hijos, de pronto sintió que le pasó algo allá abajo. Y dijo el hijo: ¿qué me pasó? Se fue para el baño a examinarse y todo bien. Pero de regreso de ese viaje, la esposa resultó embarazada. ¿Y qué creen que le nació? Un varoncito. Yo le digo que es un aguilucho porque él es apellido del águila. Tuvo otro aguilucho. Él sana. ¿Quién sana, mis hermanos? Cristo sana. Cristo sana, mis hermanos. Lo imposible lo hace posible. Y por eso es que nosotros, en medio de todas las adversidades y de todas las circunstancias, nosotros seguimos firmes, fieles, sin miedo, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Bendito sea su nombre. Y el versículo 4 lo pone más dramático. Dice: Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Miren, hermanos, a mí a los 16 años me rescató del sepulcro. Si a todos me daban por muerto. Pero aquí estoy, vivo. Eso sí, unos meses más tarde me fui a cantar a Honduras con el trío Los Hijos del Reino. Y allá una señora me dice: mire,
¿No quieren ir a dar una vuelta y conocer la ciudad? ¿Se imaginan ustedes uno de adolescente, igual que David, verdad? Chute. ¿Todos quieren meterse? Pues claro que sí. Eran las 11 de la noche, todavía andábamos paseando, conociendo allá la catedral que está cerca de Comayagüela, y ahí nos fuimos y maneje usted, me dijo, y agarro yo el Volkswagen, que el escarabajito, modelo como 50 y algo. 7 íbamos metidos ahí. Ella tenía 3 hijos, más o menos de nuestra edad, que no conocían a Cristo y quería que lo conocieran, y por eso nos reunió. De regreso ya veníamos para Comayagüela como a las 11 de la noche, muy contentos, muy emocionados, manejando el carro, cuando en eso miro que adelante sale un carro. Y me eché lo más que pude a la izquierda, porque llevábamos la vía y este camino secundario no la llevaba. Él sale, se deja ir y nos dio en el costado derecho del carrito Volkswagen. La señora que iba allí en ese costado derecho le partió la pierna en 3 pedazos. La hija que iba en medio, esta hija había tenido problema de nacimiento de osteoporosis. Un movimiento y se quebraba. Un mal paso y se quebraba. Ya andaba la pobre toda media torcida ahí. Y ese día en el trancazo le pegó un cabezazo al techo del carro. Y fue la única que no le pasó nada. Ahí el Señor confirmó la sanidad. Hoy es predicador el evangelio, por todos lados anda predicando. ¿Por qué? Porque ahí el Señor confirmó su sanidad. Pues del trancazo yo sentí que le di un cabezazo a algo ahí, el espejito retrovisor, de aquellos antiguos que venían de metal, bien atornillados para que no se zafaran. Entonces, como no se zafó, me cortó toda la frente. Quedó el gran pedazo del santo predicador ahí, colgando del retrovisor. En ese entonces el pelo me llegaba como por aquí y el rulo colgaba así. Me cuentan ahí mis amigas que agarraron el pedazo de cuero cabelludo y lo metieron en un frasco con alcohol. Yo le dije, y lo pusieron en un altar. Le digo, miren, hermano, me salía sangre por todos lados. Llegaron los bomberos, llegaron los policías, llegaron los periodistas, todo el mundo ahí, era un escándalo. Y el chofer del otro carro, borracho venía, se tiró del carro, dejó ir el carro solo en contra de nosotros. Él no tenía licencia, iba borracho, el carro no era de él. Vi yo cuando la policía lo cargó y lo tiró así, en un pick-up de la policía, y lo metieron preso. Nos llevaron al hospital. En la ambulancia íbamos, cuando le digo al hijo varón de esta señora, Juan Carlos, porque le agarró un ataque de pánico al muchacho. Y le dije, Juan Carlos, dale gracias a Dios que estamos vivos. Sí, dame, sí, le digo. Pudimos habernos muerto, Juan Carlos. Y si nos hubiéramos muerto, vos no hubieras entrado al cielo. No va, no, le digo. Porque para entrar al cielo hay que arrepentirse de sus pecados, hay que confesar a Jesús como su Señor y Salvador, y entonces ya estamos preparados para entrar al cielo. ¿Querés entregar tu vida a Cristo? Sí, me dijo. Ahí en la ambulancia se entregó a Cristo. Me costó sangre esa alma, hermanos. ¡Aleluya! El diablo quiso matar nuestras vidas, quiso acabarnos, y en vez de acabarnos le robamos 3 almas jóvenes para Cristo. La otra, la hermana mayor, se convirtió a Cristo en el pasillo del hospital. Otro de mis compañeros le habló de Cristo y ahí se convirtió. Mis hermanos, yo les quiero decir una cosa. Él rescata del sepulcro nuestra vida. Yo tenía un carro que era una station wagon, una gran camionetía, aquellas largas. Antes de comprarla la metí al garaje de mi casa para ver si cabía. Y quedó pero cabal, cuando cerraba el portón topaba con el bumper. Y decidí venderla, porque en eso el Señor me permitió comprar un Cadillac, que ya lo vendí porque lo usé 15 años. Así que hace como
15 años más o menos. Quise vender ese carro, nadie lo quiso comprar. Funeral de Reforma me daba 12,000 quetzales a plazos, como que dice, esperando a ver si se muere y le vendemos su servicio funerario. Así que dije yo, bueno, no se vende ese carro. Le borré el rótulo de se vende, me subí en él, me fui a Montesión, me llevé a Jorgito, mi hijo, a un retiro, prediqué en Montesión, se quedó Jorgito en el retiro, me metí al carro, me fui para Sizzlers, un restaurante que había ahí en la Sexta Avenida de la zona 9, así que me vine allá por Boca del Monte, Vía Canales, y ahí venía yo. En la penumbra del atardecer empezó a llover y cuando de repente aparece un gran autobús extraurbano y se me vino encima y me pasó encima y en ese instante yo dije, aquí se acabó la vida. Padre, perdóname todos mis pecados. Ahí uno se acuerda de todo. Pero no me mató el diablo, porque Dios rescata nuestra vida del sepulcro. El diablo dijo, de esta no se escapa, me lo trueno. Pero no se pudo. Aquí estoy. Cuando vi otro día el automóvil ese estacionado ahí en la Frater, yo dije, ese que iba manejando ahí tenía que haberse muerto. El autobús extraurbano pasó encima. El carro se declaró destrucción total. El autobús ya no pudo moverse por sí mismo. Tuvieron que llevarlo con grúa. Por eso es que yo les digo, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Usted por qué no le han sacado una pistola? Vaya si no. A mí también me la sacaron. 1990. Allá estábamos en la Roosevelt construyendo el auditorio mayor. De pronto llego un martes y me dice la secretaria, fíjese pastor que ayer llamaron, así. ¿Y qué dijeron? Que lo van a matar, me dijeron. Así le dije, bueno, entonces a ver quién termina la construcción, le dije. Y continué con mis actividades normales. Eso fue martes. Lunes llamaron, martes me informaron, miércoles llegaron 6 tipos armados a la oficina. Y cuando entraron a las oficinas, ¿qué creen que pensaron todos los de las oficinas? Se murió el pastor. Se murió el pastor. Y el pastor estaba sentado hablándole a un servidor aquí del grupo 2, René González Roche. Él estaba ahí conmigo vendiéndome seguros. Cuando entra un cuate, como que era zacapaneco, no sé, pero se miraba así, bien ponchado, sus botonas, su chumpecuero, se para ahí en la esquina y le digo, ¿en qué le puedo servir? Siga como que si nada está pasando, siga como que si nada está pasando. Regreso de mi escritorio y entra otro, ese sí él la llevaba desenfundada. ¿Dónde está el dinero? Me dijo, en el banco. Le dije. Y la caja fuerte no hay. Entonces me quitó el reloj. La única caja que hay aquí, le dije yo, es la caja chica. ¿Quién la tiene? Aquel, le dije yo. El contador. Dale la caja chica, le dije. Le dieron la caja, como 200 quetzalitos habían ahí. Pensaban que teníamos ahí la planilla de todos los trabajadores de la construcción, pero yo insistí desde el principio, como siempre, con principios administrativos correctos, pagarle a cada trabajador con un cheque. No, que pobrecito que tienen que ir a cambiar el cheque. Aquí en la esquina hay un banco, le que abramos una cuenta ahí y así lo van a cambiar allí y tenemos buenos controles, así que no manejamos efectivo. Pero quiero decir una cosa, hermanos. En ningún momento me acordé que habían amenazado al pastor de la Frater. Como que se me olvidó, yo muy tranquilo, muy sereno. Él rescata del sepulcro tu vida. Y aquí estamos, hermanos. Hace 20 años que fue eso. ¿A usted pensaba que sacaba la pistola en este último año? No, que toda la vida lo han hecho. Toda la vida. Pero toda la vida hemos confiado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Él nos ha guardado. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, dice el Salmo.
Mis hermanos amados, versículo 5, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Podría pasar horas y horas y horas contándole cómo el Señor nos ha colmado de bienes. Díganme ustedes, si no ver todo lo que es la Megafrater y todo lo que son los edificios y bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no es colmarnos de bienes, hermanos? En 32 años Dios nos ha permitido hacer más que muchos en siglos. Damos gloria a Dios porque Él nos colma de bienes. Nacemos sin nada y luego morimos y dejamos un montón de cosas porque Él nos colma de bienes. No, dice David, fui joven y ahora que soy viejo, puedo decir que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mis hijos a dieta viven por la abundancia de pan que han tenido. Mi suegro tenía pena de que su hija se casara conmigo porque era flaca y le dijo: te vas a morir de hambre, mija, con ese pastorcito. A dieta vive la pobre ahora, porque Él nos colma de bienes. ¿Valdrá la pena alabar al Señor, mis hermanos? Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Dígase a sí mismo: alma mía, alaba al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.